Pichetto. Hablamos ayer con el senador José Mayans, Miguel José Mayans, era José Miguel Ángel. Ahí está, José Miguel Mayans del bloque justicialista, y ahora vamos a hablar con el titular del bloque en el Senado, del Frente para la Victoria, con el señor Marcelo Fuentes, que creo está bastante contento con la decisión de Pichetto. A ver, Marcelo, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Creel, Sebastián Cazón, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. Marcelo, contanos un poco, en primer lugar, ¿qué te pareció, para aquellos que no tuvieron oportunidad de escucharte ayer, qué te pareció la decisión de Pichetto? Nosotros hablamos con Mayans y nos decía, para nosotros esto claramente es traición. ¿Cómo lo tomaste vos? Bueno, yo primero analizando qué significaba, ¿no es cierto?, esa designación. En realidad es la culminación de la única estrategia en pie que mantiene el gobierno. El fracaso, por un lado, del intento de partir del peronismo, ¿no?, generando, recuerden ustedes, la teoría de los 3/3. El gobierno necesitaba el crecimiento de la amplia avenida del medio, ¿no?, a los efectos de dividir el peronismo y garantizar balotaje. Eso fracasó estrepitosamente. Después el otro manotazo era sumar un gobernador peronista a la fórmula, un dirigente peronista que tuviese territorio y votos. La decisión de Schiaretti fue clara, hoy queda clarísimo, cuando después de ganar las elecciones de Córdoba se toma 10 días de vacaciones manifestando de que no es el macho alfa. Evidentemente estaba esquivando las presiones que se le estaba haciendo. Esto lo lleva pero ya en la desesperación al presidente Macri viajar a Salta, a la casa de Urtubey, directamente ofrecer a Urtubey la vicepresidencia, no acepta, y el único que queda es Pichetto, y el único argumento que manifiestan, que no tiene ni territorio ni votos, ¿no? O sea, Pichetto es la tercera opción del gobierno, decís vos. Tercera opción del gobierno, pero que además no es a los efectos de ninguna sumatoria de votos. Es más, en las explicaciones se habla de un hombre de Estado, de un estadista, que garantiza al futuro de un gobierno, y de hecho de las negociaciones del Parlamento. O sea, ya partiendo de la base, ¿no es cierto?, estamos designando a alguien camino a, una vez que hemos ganado las elecciones, de la misma manera de que después de octubre van a venir inversiones, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la gran patada hacia adelante. Pero en los hechos objetivos, la designación de Pichetto es la consolidación de la única estrategia que permanece intacta, que es limitarse a la persecución, ¿no es cierto?, a la persecución judicial de la oposición, en particular de la expresidenta. Si Pichetto es, ¿no es cierto?, quien blinda esa persecución con Comodoro Pi, eso está claro. Y quedó totalmente en manifiesto y al descubierto en la discusión que en el bloque de él se genera, en el, ¿no es cierto?, hecho de el reemplazo de su permanencia al Consejo de la Magistratura, que es un organismo clave, ¿no es cierto?, no solo en la designación de los jueces, sino en el control de su conducta. Está siendo como un elemento disciplinador, ordenador y persecutorio de aquellos jueces que manifiestan algún criterio de imparcialidad, objetividad al margen de esta campaña de persecución. Tal es así que para el día martes citaron al camarista Schlosscar, ¿no es cierto?, con motivo de una denuncia absurda que estaba por vencer, transcurridos los 3 años, de Elisa Carrió, ¿verdad?, por exposición mediática, una cosa realmente sin sentido, y casualmente el magistrado que generó el cúmulo de, digamos, el fallo que fue determinante era el fallo de la causa de López. Claro. Marcelo, ahora ustedes van a exigir, tengo entendido, el martes, que Pichetto entregue su banca en el Consejo de la Magistratura. Vamos a entender, esa es una cuestión a discutir en el seno de su bloque. Nosotros hemos hablado ya, hemos tomado contacto con miembros del bloque Argentina Federal, que entre las cosas que quedan pendientes de definir es la permanencia de Pichetto en el Consejo de la Magistratura. La ley es clara, establece taxativamente que los consejeros cesan en sus funciones cuando se alteran alguna de las calidades motivo de las cuales fueron designados. Está clarísima la ley dictada en el marco, ¿no es cierto?, la ley especial de creación del Consejo, dictada en el marco de la reforma del año 94 que lo crea. Ahora, es decir, acá hay 2 calidades
Pichetto es miembro del Consejo de la Magistratura en torno a dos calidades. Una, la de senador, que no hay inconveniente, sigue siendo senador, y la otra en torno a su representación política. Es miembro de la oposición. Desde el momento que Pichetto va a dejar de pertenecer al bloque de la oposición, cae la calidad, ¿no es cierto?, cae esa calidad, por lo tanto debe cesar en el mandato. Si el bloque, ¿no es cierto?, no lo logra en función de su, digamos, de su decisión y él se niega, nosotros vamos a acompañar, por lo tanto, la recolección de las firmas necesarias de la mitad más uno de los miembros del cuerpo para que eso se produzca. Claro. Ahora, Pichetto ayer mismo dijo: yo me quedo, no entrego la banca y de última que lo judicialicen, total a mí me da muy bien en ese campo. ¿Están dispuestos ustedes también a judicializarlo, digamos? No, pero el tema esto tiene que ver con la calidad de los títulos. Y es claro, ¿no es cierto?, nuestra tradición jurídica, eso es atribución del cuerpo, no es una materia judiciable. Es lo mismo que determinar quién preside una comisión. Cuando se designa un presidente de una comisión, digamos, un senador, presidente de una comisión, no es materia recurrible judicialmente, es una cuestión, ¿no es cierto?, donde el cuerpo es juez de los títulos, es una cuestión de absoluta autonomía del cuerpo. Pero lo que en esto es grave es esa posición, que además es una chicana, por el tema de los tiempos judiciales, hasta diciembre, ¿no es cierto?, él claro. tiene mandato, ya cesa la otra calidad en diciembre de él, ¿no es cierto?, que es la calidad de senador. Ya, o sea, es el hecho de decir, bueno, vamos a juicio total de acá a diciembre, yo permanezco. Entonces, lo primero que llama la atención es qué intencionalidad hay detrás de su permanencia en el Consejo. Y esa intencionalidad es el mensaje a los sectores del Comodoro Pi, ¿no es cierto?, que están en el marco de la persecución judicial a la expresidenta. Cuestión que sale palmaria, surge la causa de Dolores, que es la que más preocupa al gobierno. Es decir, esa causa que pone al descubierto la existencia de una asociación ilícita conformada por ex agentes de inteligencia en actividad, ex agentes de inteligencia, agentes en actividad de inteligencia, las autoridades de la AFI forman parte de la bicameral de inteligencia cuando confesaron que efectivamente habían enviado a dos altos funcionarios a entrevistarse con el magistrado que llevaba adelante la causa contra Pablo Moyano. Recuerden ustedes. Esa connivencia de funcionarios de inteligencia, magistrados, fiscales, diputados, las diputadas, ¿no es cierto?, en este caso Carrió, Oliveto, y periodistas. En realidad ese es el hecho más grave en la historia, digamos, institucional de la democracia argentina. Eso yo manifestaba ayer, de eso ocurrir en cualquier país, ¿no es cierto?, en cualquier país, implica, si es de un régimen parlamentario, el voto de censura al gobierno, es decir, la caída del gobierno. Y si es, ¿no es cierto?, un régimen presidencialista como el nuestro, el juicio político contra el presidente y a los ministros intervinientes. Claro. Eso es de una gravedad, y en este caso, y eso que comienza a hacer agua, sale a la luz, como efectivamente sale a la luz, en el mismo esquema, en la misma estrategia, el caso del juez Moro, ¿verdad?, ahora, ex juez Moro, ahora ministro, ¿no es cierto?, de Justicia de Brasil, en la persecución contra Lula, en espejo con la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, es de una gravedad que está y pone en riesgo lo que son las propias bases del sistema democrático. Y es acá donde la designación de Pichetto, ¿no es cierto?, es el aval y la garantía a la continuidad de esa persecución, porque ese es el mensaje que él transmite a los jueces de Comodoro Pi. Ahora, Marcelo, ¿cómo estás? Rosy Trio te saluda. ¿Cómo está usted? Ayer hablábamos con José Mayans, que decía que de alguna manera para él Pichetto había actuado como un infiltrado político, un poco por la actitud que venía teniendo dentro del Senado, acompañando ciertas medidas y también generando cierta crisis adentro de su bloque, porque recordemos que dos de sus senadores, Alperovich y Beatriz Merkin, se habían separado del bloque. ¿Vos coincidís con esa mirada de que era infiltrado? Y por otro lado, si hay posibilidad de unificar los bloques ahora. O sea, ustedes, no solo eso, recuerden ustedes de que nunca hubo una reunión de bloque cuando decide Pichetto separarse y acompañado, ¿no es cierto?, por un número importante, con motivo del ingreso de la expresidenta al Senado.
Es decir, Pichetto, al cual se lo presenta como un genio de la estrategia política, comienza presidiendo, ¿no es cierto?, un bloque con 32 miembros que termina reducido a 18. Claro. Y fue objetivo el funcionamiento pero también el de senadores que lo acompañaron. De eso tengamos también en medida, digamos, ciertas cuestiones. Sí. Esta situación de Pichetto, ¿no es cierto?, como quinta columna adentro, que motivamos las discusiones, o sea, que yo mantuve en el recinto y mantuve con él, donde alegando garantía de gobernabilidad, es decir, vamos a dar estabilidad a la gobernabilidad, en realidad se votaban leyes que estabas cogobernando. Sí. Toda la ingeniería de construcción legal, legislativa, la técnica legislativa de esa ingeniería, es creación de él en el Senado. Era un caballo de Troya, Pichetto, para ustedes. Pero desde la primera votación, el primer tema, ¿no es cierto?, que provoca la división en el bloque, que posteriormente se divide, nosotros por un lado y ellos por el otro, es la ley de pagos, es la derogación de la ley de pagos soberanos, o sea, la autorización de pago de los fondos buitres. A partir de ahí el MAS, ¿no es cierto?, toda esa ingeniería de generar el acompañamiento a leyes al Ejecutivo, contradictorias con el rol dado por el voto. Se nos votó para ser opositores, ¿no? Pero cierto, para cogobernar con el gobierno. El artífice de eso fue el senador Miguel Pichetto. Ahora, Fuentes, en eso tiene razón Mayans. Fuentes, ¿va a haber unidad entre el bloque del PJ y el del Frente para la Victoria? Hay un dato de la lógica política, ¿verdad? Consagrada la fórmula, la fórmula Fernández, todos aquellos senadores que se referencian de la misma, es evidente que con independencia de bloque, ¿no es cierto?, van a tener que coordinar. La lógica sería un espacio como un interbloque, ¿verdad?, donde manteniendo sus características, tanto, quiero que van a cambiar el nombre, Argentina Federal, nosotros somos Frente para la Victoria PJ, hay una serie de interbloques, pampeano, ¿no es cierto?, misionero, generar, ¿no es cierto?, un marco de acumulación de senadores numerosos que constituiría la mayoría en el Senado. Claro, o sea, mira vos, Pichetto logra la unidad del peronismo al final. Esa es muy buena. Marcelo Fuentes, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Pasaba el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria por unos días más, pues si se arma un interbloque veremos quién termina presidiéndolo. Mira vos, Miguel Ángel Pichetto logra la unidad del peronismo, sácala del ángulo.